Hola amigos, hoy en Motorka vamos a hacer nuestra prueba definitiva para vehículos híbridos enchufables a este vehículo que tengo aquí detrás, que es el Jeep Renegade 4xe. Es la versión de 190 caballos y vamos a hacer nuestros diferentes trayectos, ya sabéis, para poder ver, por un lado, cuántos kilómetros podemos recorrer en modo totalmente eléctrico y luego cuál es el consumo real en autovía en un trayecto ya en modo híbrido. Vamos a verlo. Una vez más, como siempre, en Motorka vamos a poner a cero el parcial de este Jeep Renegade 4xe para ver cuántos kilómetros somos capaces de recorrer en modo totalmente eléctrico, es decir, sin gastar ni una sola gota de gasolina. Como os hemos venido contando en todas las pruebas que hemos ido realizando a los vehículos híbridos enchufables que han pasado por el canal, cada vehículo tiene sus peculiaridades, cada vehículo tiene su tecnología, cada vehículo está enfocado para dar una prioridad al uso eléctrico en unas circunstancias u otras. De tal manera que en este caso no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar y para nosotros es una experiencia nueva, al igual que lo ha sido con otros vehículos de otros grupos distintos que hemos probado a lo largo de este último año. Como viene siendo habitual, no superaremos la velocidad de 80 km por hora en este trayecto que hacemos en modo totalmente eléctrico. ¿Por qué? Pues porque entendemos que la tecnología híbrida enchufable, en este apartado de ir en modo totalmente eléctrico, está enfocado para no superar esa velocidad. Por supuesto que lo podríamos hacer. Estos vehículos pueden circular hasta 120 km por hora e incluso algunos más en modo totalmente eléctrico, pero no tiene sentido hacerlo porque la batería se gastaría rápido y no nos valdría para nada, ¿no? Entonces, está pensado sobre todo, como os decía, para que en un entorno como el que nos estamos moviendo, no superando los 80 km por hora, podamos sacar el máximo partido a la parte eléctrica. Y cuando estamos viendo ahí ese parcial en 45,6 kilómetros ya recorridos en modo totalmente eléctrico sin emplear ni una sola gota de gasolina, os quiero recordar que tenéis disponible esa web oficial del canal, motorka.com, donde os podemos ayudar a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que estás buscando. También, por supuesto, os quiero invitar a que nos sigáis en otras redes sociales en las que estamos presentes, además de, por supuesto, en este canal que estás viendo, Motorka Eléctrico, también a que nos puedas seguir en otras redes sociales que utilices habitualmente como, por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram o TikTok. Recuerda que en todas ellas nos puedes encontrar con el mismo nombre que aquí, Motorka Eléctrico, y os invito a que nos sigáis. Bueno amigos, pues ya habéis visto lo que ha dado de sí este primer trayecto en modo totalmente eléctrico con este Jeep Renegade 190 caballos híbrido enchufable, y como veis, sin emplear ni una sola gota de gasolina hemos podido realizar un trayecto de prácticamente casi 52 kilómetros, lo cual no está nada mal. Es un vehículo que no es que su principal ventaja, su principal baza sea la eficiencia, ¿no? Porque bueno, al final es un SUV, es un todoterreno, de hecho tenemos incluso herramientas off-road, con lo cual no está principalmente enfocado para eso. Pero sin embargo ha tenido un resultado bastante positivo en este primer apartado. Es decir, si tenéis que llevar los niños al colegio, tenéis que moveros por la ciudad y tal, no habría ningún problema en que vayáis en modo totalmente eléctrico, siempre que tengáis la posibilidad de irlo cargando. Habéis visto los kilómetros que podemos llegar a realizar. No hemos ido a una gran velocidad porque no era el objetivo, no se trataba de esto, pero hemos visto que realmente se puede llegar a hacer pues una ruta bastante considerable, ya os digo, casi 52 kilómetros, en modo totalmente eléctrico, que de hecho es más que la cifra que tiene homologada. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a hacer el trayecto que hacemos siempre. Lo vamos a cargar primero, vamos a cargar la batería otra vez a tope y vamos a hacer un trayecto de unos 100 kilómetros aproximadamente, pero en este caso en modo híbrido. Vamos a ver de qué manera podemos combinar ambas tecnologías, la eléctrica y la térmica, en este caso, para conseguir el menor consumo posible en este vehículo. Queremos hacer pues ese trayecto empleando la menor cantidad posible de gasolina con este vehículo. A ver qué podemos conseguir. Un consejo muy básico en estos momentos en los que hace tantísimo frío sería preacondicionar el interior del vehículo a través de la programación de la calefacción,
ya que los vehículos híbridos enchufables y los 100% eléctricos, por supuesto, nos permiten programar la calefacción. Ya sé que los térmicos también, pero en el caso de los híbridos enchufables y los 100% eléctricos tenemos una ventaja añadida, y es que el vehículo puede estar enchufado a la red eléctrica al mismo tiempo que está preacondicionando el interior, de tal manera que no estamos gastando energía de la batería, con lo cual podemos tener el habitáculo caliente o a una temperatura para nosotros agradable, para que cuando vayamos a utilizar el vehículo, pues 15 minutos antes o media hora antes, tengamos ya una temperatura pues muy agradable, como os decía. Y a partir de ahí, si tenemos que hacer un trayecto de unos 50-60 kilómetros, pues tengamos esa temperatura que nos va a acompañar durante la gran parte de ese trayecto que os decía. Como siempre, este trayecto en modo híbrido con la batería cargada lo vamos a recorrer a una velocidad de 120 km por hora, constantes, por supuesto, respetando las normas, y si en algún momento puntual no podemos llegar a esa velocidad, pues bajaremos, ¿vale? Pero en principio vamos a mantener esa velocidad constante de 120 km por hora. Como veis, este Jeep Renegade nos ofrece muchísima información en todos los sentidos, nos ofrece mucha información, sobre todo en lo que tiene que ver con los consumos. Ahí hemos podido ver cómo nos especifica de forma diferenciada el consumo que tiene el vehículo en modo, o sea, la parte eléctrica, y también lo veis en como amarillo verdoso, y luego tenemos el otro en azul, que nos especifica el consumo que está teniendo también en kilovatios. Además, esto es curioso, el motor térmico en kilovatios. Aquí, por ejemplo, ahora mismo se para el motor térmico y veis que estamos consumiendo solo de la parte eléctrica. Y la verdad es que tiene muchísimos datos, y esto es algo que nosotros agradecemos porque nos encanta que haya datos. En los vehículos híbridos, tanto híbridos como híbridos enchufables, por supuesto, no es posible agotar la batería. Aunque vosotros veáis ahí un 1%, no quiere decir que le quede el 1% a la batería. Sería el 1% de la parte visible, de la parte que nos muestra a nosotros, pero el vehículo tiene una parte reservada. Y esa parte reservada hace que no podamos gastar la batería nunca, porque antes de que se termine, se va a encender el motor como generador, el motor térmico, para que tengamos batería. Bueno, pues ya habéis visto lo que ha dado de sí este Renegade 4xe en este trayecto, yendo con la batería cargada, pero en modo híbrido. Hemos ido jugando con las diferentes opciones que tenemos, los diferentes modos de conducción desde el punto de vista de la parte híbrida barra eléctrica, ¿no? Hemos podido conseguir ese resultado que habéis visto ahí. No, bueno, no está nada mal, teniendo en cuenta que es un vehículo que, bueno, la aerodinámica, la verdad es que no juega a su favor. No es un vehículo que sea muy aerodinámico, podemos decir. Y claro, si viajamos a una velocidad de autovía constante de 120 km por hora, pues es cierto que sí que va a penalizar, como es lógico, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que ha dado de sí, como os decía, este trayecto. Vamos a hacer ahora, a continuación, haremos el trayecto ya con nada de batería. Ahora mismo se nos ha gastado la batería. Lo que sí que es verdad que nos ha permitido gastar toda la batería, nos ha permitido prácticamente, hemos visto, hay un 1% de batería. Ya sabéis que hay algunos vehículos que reservan una parte mayor bueno, vehículos, me refiero sobre todo a híbridos enchufables, que reservan una parte mayor de la batería, por ejemplo un 10 o un 15%, y eso es más complicado a la hora de poder hacer esta prueba para poder pues saber cuál es el consumo real en cada uno de los diferentes escenarios, ¿no? Entonces, como os decía, a continuación, ya sin batería, vamos a continuar, vamos a hacer el trayecto de vuelta. Este primer trayecto que hemos de venir hasta aquí, sí que es verdad que es un poquito más favorable, no demasiado, siempre os lo digo, pero para que lo tengáis en cuenta. Y ahora el de vuelta, pues, es un poco más negativo. Y encima nos pilla además que ya no tenemos batería. Vamos a ver qué ocurre. Hemos estado conduciendo con la climatización según nos ha apetecido. En algunos casos sí que es cierto que, como os decía, la hemos apagado porque ya era demasiado calor el que teníamos y no era necesario tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, lo hemos ido utilizando, pues además de una forma eficiente. Hemos precalentado todo lo que sería el habitáculo antes de salir. Y luego, por otro lado, lo que hemos hecho ha sido
bueno, pues aprovechábamos sobre todo los momentos a lo mejor en los que estaba el motor térmico funcionando, porque de esta manera podíamos poder ganar más kilómetros en modo eléctrico. Pero bueno, como aquí lo que queremos ver es el consumo, daba un poco igual. Nada, entonces continuamos y os sigo explicando. Y finalmente llegamos a este último trayecto en el cual vamos a comprobar cuánto consume en una situación real este Jeep Renegade 4xe, este híbrido enchufable, en unas condiciones, pues como os digo, de un viaje por autovía, como podéis hacer cualquiera de vosotros. Siempre es normal que empecemos más altos en este último tramo, lo habéis visto con otros vehículos que hemos probado, y vamos a ver al final cómo queda, ¿no? Una pregunta que nos podemos plantear es, ¿qué es mejor? ¿Es mejor que el motor térmico funcione como generador o que el motor térmico funcione de forma coordinada con el motor eléctrico? Para nosotros la mejor opción sería aquella que sea más eficiente, es decir, si para poder mover el vehículo con el motor eléctrico necesitamos que el motor térmico, actuando como generador, consuma más de lo que consumiría impulsando directamente el vehículo, no consideramos que esa sea la mejor opción. No es un vehículo mejor o peor por el hecho de que tenga o no una conexión directa entre el motor térmico y las ruedas, es decir, que el motor térmico impulsa el vehículo. Esto no quiere decir que sea peor, ni mucho menos. Al final de lo que se trata es de que ambas tecnologías, la térmica y la eléctrica, en un híbrido enchufable por supuesto, actúen de forma coordinada para que cada una pueda ofrecer lo mejor de sí misma y de manera coordinada puedan conseguir el resultado más eficiente. Bueno, pues ya habéis visto este último trayecto que hemos recorrido en modo híbrido, pero ya sin nada de batería, es decir, ya sería directamente pues aprovechando las pequeñas regeneraciones que hemos podido hacer de energía a lo largo de este trayecto. Mira, fijaos, tenemos 7 kilómetros y medio que hemos podido recorrer en modo totalmente eléctrico, de estos 93,2, de algo más de 93 kilómetros hemos recorrido 7,5 en modo totalmente eléctrico, con la parte eléctrica, por así decir, y ya no teníamos nada de batería. Esto quiere decir que hemos ido pudiendo regenerar, aunque poco, por supuesto, hemos regenerado muy poquito, porque en los viajes por autovía no se puede regenerar mucho, porque para mantener una velocidad constante de 120 km por hora no nos va a permitir que vayamos a poder regenerar casi nada. Entonces, como veis, 7 litros en las peores circunstancias, es decir, cuando ya no tengamos nada de batería. Y bueno, yo os diría que no está mal, es decir, está claro que está muy lejos de lo que a lo mejor alguno pueda llegar a pensar, de que va a consumir 2 litros, 3 litros, no es así. Pero bueno, como os digo, son las peores circunstancias. Se trata de un vehículo que tampoco, como os he comentado antes, tampoco tiene una gran aerodinámica, ni es su principal objetivo. Pero bueno, tenemos un SUV, un todoterreno incluso, podemos decir, con diferentes modos de conducción off-road y con una forma también, pues como veis, bastante todoterreno, pero que al mismo tiempo, si tenemos que hacer un viaje más largo, pues bueno, tampoco es demasiado ineficiente, ¿no? En este caso, fijaos lo que os decía, 7 litros, pensemos que es gasolina, son 7 litros en las peores circunstancias. En otro caso hemos visto ya que el consumo baja sobre los 6 litros aproximadamente, incluso podríamos llegar a bajarlo un poquito más. Y luego en modo eléctrico, bueno, pues también ha habido, pues yo diría que yo creo que el resultado tampoco es malo. Entonces, al final, en definitiva, como veis, es un vehículo que se puede utilizar para el día a día en modo totalmente eléctrico sin ningún tipo de problema. Pero luego, si queremos hacer pues un viaje más largo, vamos a tener que tirar de la parte térmica, obviamente. Una cosa que me gustaría decir es que lo que serían los indicadores que veis de la gasolina, de lo que sería el depósito de gasolina y de la autonomía total, que veis ahí también, que os he enseñado varias veces y que lo veis ahora mismo ahí, estos indicadores, tened en cuenta que están hablando de un depósito que tiene unos 35-36 litros. Como tiene 35-36 litros, es normal que un pequeño cambio, ¿no?, en cuanto al consumo hace que haya una bajada considerable de este depósito, con lo cual no influye no solamente lo que sería
que sea mayor o menor consumo, sino que también va a influir el depósito que tengamos. Si tuviéramos un depósito de 80 litros, claro, y prácticamente no íbamos a ver que bajara la aguja, ¿no? Entre comillas, no íbamos a ver que bajara la gráfica del depósito. ¿Por qué? Pues porque como hemos bajado, pero en proporción hay mucha más cantidad de gasolina o de combustible, pues no se nota casi. Pero aquí, como es un depósito muy pequeño, porque fijaos que 30 y pico litros para este coche es un depósito muy pequeño y se nota bastante. Bueno, dicho esa puntualización, nada, este era el vídeo que os teníamos preparado para hoy. Espero que os haya gustado, por supuesto, como siempre, dad like si os ha gustado, dejad vuestros comentarios, dudas, sugerencias que tengáis y, por supuesto, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, muy importante esto, y nos vemos en futuros vídeos que tenemos un montón de novedades preparadas para todos vosotros.